una constante y yo la quiero derivar, la derivada de esa constante siempre va a valer 0. Que y es igual a 5, esta es una función, y yo lo quiero derivar, entonces, como ella es una constante, la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Suponga ahora que y vale 2000. 2000 sigue siendo una constante, entonces quiere decir que si yo la vuelvo a derivar, la derivada de 2000 siempre va a ser 0. Esta regla de la potencia me dice que yo voy a pasar a multiplicar el exponente y le voy a bajar un grado a la variable. Y lo que yo quiero hacer es derivarlo. Lo único que voy a hacer es bajar al exponente a multiplicar a la variable, o sea que sería 3x. El exponente le voy a restar un grado. Por lo tanto, aquí sería 3 menos 1, que la derivada equivale a 3x elevado al cuadrado. Y igual a x elevado a la 9. Según la regla, el 9 va a pasar a multiplicar a la variable. Y' es igual a 9 de x y el exponente se le va a bajar un grado, o sea, 9 menos 1. Y' es igual a 9x elevado a la 8. La tercera regla me dice que si existe una constante y una variable que esté elevada a una potencia n, la derivada va a ser, dejo la constante normal y paso a multiplicar el grado de la variable. Y le bajo al exponente un grado. Por ejemplo, el 2 me representa la constante y el 3 me representa la potencia. Entonces, si yo lo quiero derivar, y' no es más que 2 por 3 de x a la 3 menos 1. Por lo tanto, y' equivale a 2 por 3, 6. 6x elevado al cuadrado. La regla me dice que la constante, que es igual a 5 medios, va a quedar igual cuando yo la derive. Entonces sería 5 medios por 8 de x a la 8 menos 1, que es bajarle un grado. Y' es igual a mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, y 5 por 4, 20. Entonces sería 20x elevado a la 100. Cuando apliquemos la derivada, le vamos a aplicar la derivada de forma independiente a cada término. Entonces sería y'. Esta es una constante y una variable. Sería nuestra tercera regla. O sea, sería 2 por 1 de x a la 1 menos 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 1 no tiene ninguna variable, por lo tanto se le considera como una constante y la derivada de una constante equivale a 0 más 0. Y' es igual a 2 por 1, 2 de x a la 1 menos 1 y 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado a la 0, según la regla de los exponentes, equivale a 1. Y' equivale a 2 por 1 y 2 por 1 es 2. El siguiente ejercicio tengo igual dos términos. 3x a la 3 menos 1 y 3 menos 1 equivale a 2 menos 3 por 1 porque el exponente de la x es 1 y 3 por 1 es 3 de x elevado a la 1 menos 1. Y' equivale a 3x cuadrado menos 3 por x elevado a la 0. Y habíamos dicho que todo número elevado a la 0 equivale a 1. La derivada es igual a 3x al cuadrado menos 3. Bajamos el exponente a multiplicar la variable, por lo tanto sería 2x. Y le restamos un grado al exponente. 2 menos 1, 1. Menos la derivada de una constante. Y la derivada de una constante es 0. O sea, menos 0. Y' equivale a 2x. Si yo tengo que y es igual a x y la quiero derivar, la derivada de x, 1. Siempre. En este momento no hemos visto que una variable quede en el denominador. A este tipo de regla se le conoce como la derivada de un cociente. Por el momento no la hemos visto, por lo tanto no la podemos aplicar. La veremos en el siguiente video. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer, como no hemos visto la regla del cociente, es pasar a la x al numerador. Y para eso debemos de utilizar la regla de los exponentes. Y
sin derivar equivale a 3. La potencia de x en el denominador equivale a 1. Y cuando ella pasa al numerador, pasa negativa, como es la regla. Y como la potencia era 1, entonces ella pasa como x elevado a la menos 1. Y ahora sí, tengo la regla de potencia. Derivar sería igual a 3 por menos 1, ¿de quién? De x a la menos 1 menos 1 a menos 3 por x elevado a la menos 2. Y como no puede quedar negativo, y' es igual a menos 3 sobre x elevado al cuadrado. Es una raíz cúbica. Si yo tengo raíz cúbica de x, la potencia de la x es 1. Esto se puede expresar como un exponente, x elevado a la 1/3. Y como esta x está elevado al cuadrado, entonces y sin derivar aún equivale a x a la 2/3. ¿Notaron cómo el 3 pasó al denominador, a dividir al exponente, que es 2? Ahora sí podemos aplicar la regla de la potencia. Entonces sería y' igual, el exponente va a pasar a multiplicar la variable, o sea, sería 2/3 de x, y a la potencia se le va a restar 1 grado. ¿Y cuánto es 2/3 menos 1? A menos 1/3. Entonces, quiere decir que la derivada es igual a 2/3 de x a la menos 1/3. Y como el signo negativo no es bien visto en este tipo de ejercicio, entonces mi respuesta sería y' igual a 2 sobre 3 x elevado a la 1/3. ¿Y qué me representa 1/3? Me representa una raíz cúbica. Entonces sería 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Y acá sí tengo la respuesta. Bueno, espero te haya sido útil la información. Aquí te dejo una tarea para que la resuelvas. Recuerda, la educación es la llave. ¿Para qué? Para todo. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete.